Jóvenes, vamos a revisar entonces la prueba de trigonometría, plan diferenciado, que fue la que enviamos a la red o a la plataforma de nuestro liceo. Vamos a comenzar con la número 1. Quisiera saber y me pueden confirmar, por favor, si están mirando, si están viendo en pantalla que aparece la número 1. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, sí, profe. Ya, ok, gracias. En la número 1 aparece la pregunta, ¿cuánto mide el ángulo beta, ya, de este triángulo que está acá? Nosotros habíamos visto en clase, o por lo menos la guía que enviamos a la casa, fue que nosotros teníamos claro que beta era un ángulo en el cual se estaba en un triángulo rectángulo, que el 9 es el cateto opuesto y 12 es la hipotenusa. ¿Cuál es la función trigonométrica que trabaja con la función cateto opuesto partido por hipotenusa? Es el seno. Por lo tanto, para nosotros, esa va a ser nuestra función trigonométrica que vamos a trabajar. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Me pueden contestar, por favor? Sí, profe. Ya, ok. El cateto opuesto de este ángulo de seno de beta es 9, la hipotenusa es 12. Si yo tomo la calculadora y divido, me queda 0,75. En la guía aprendimos a usar la calculadora científica en donde yo hago la inversa, ¿ya? Y busco el seno a la menos 1, que es el ángulo o el valor angular que yo estoy buscando, es decir, el valor del ángulo que tiene beta. Por lo tanto, en este momento yo voy a apretar el Shift, seno de 0,75, que equivale a 48,59, que para nosotros la alternativa era la letra A. ¿Estamos? ¿Alguna consulta sobre el primero? Chicos. No, ninguna, profesora. Dígame. Ok, vamos al número 2. El valor de B en la figura geométrica aparece acá. Fíjense que ahora tenemos el ángulo de 35 grados, tenemos su cateto opuesto, que en este caso es 28, y el cateto que es la incógnita en este caso es la letra B. Para la función trigonométrica que se utiliza entonces es la tangente, que es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. En este caso la función trigonométrica que vamos a utilizar es esa. Entonces nosotros decimos, la tangente de 35, que es el ángulo que aquí aparece, ¿ya? Es igual entonces a 28, que es su cateto opuesto, dividido por el cateto adyacente. Si yo despejo esto que está acá, pero primero que nada saco el valor de la tangente 35, que en la calculadora científica me da, y eso es 0,7. Entonces, si la tangente 35 es 0,7, 28 dividido por B, yo puedo despejar B, multiplicando cruzado, me va a quedar 0,7 por B, es igual a 28. B, por lo tanto, si la despejo, usted puede multiplicar por 1 partido por 0,7, o bien simplemente decir que el 0,7 pasa dividiendo, que en este caso pasaría a 28 partido por 0,7. ¿Qué resultado me da eso? 40. ¿Qué representa entonces el valor del lado B, que es la alternativa C? 40 centímetros. Chicos, ¿alguna pregunta sobre el número 2? ¿Se entiende? No escucho. Sí, profesora, se entiende. Ya, ok, gracias José Tomás. Ya, sigo. En el número 3, la pregunta dice, ¿cuál de estas expresiones son incorrectas? Lo único que tenemos que tener claro son las relaciones o las funciones trigonométricas que están acá. Fíjense, seno de alfa, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Les digo desde ya que estas funciones se las tienen que aprender de memoria. Usted las tiene que saber, ¿ya? Son importantes, entre otras cosas, porque se supone que en la prueba de transición van a salir, por lo menos esto, lo más básico que tenemos que saber de trigonometría, ¿ya? Veamos la primera. Me dicen, el 1 romano
me dice que seno de alfa es igual a cateto opuesto partido por hipotenusa. Eso es verdad, porque si me voy a las funciones que están aquí, obviamente está correcto. En la número 2, me dicen que la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Correcto, también es verdadera. Y la última, que es la tercera romano, me dicen que la secante es 1 partido por cateto adyacente. Si yo me voy a las definiciones que yo coloqué aquí abajo, es hipotenusa partido por cateto adyacente. Por lo tanto, la 3 es falsa. Es la incorrecta. Por lo tanto, en este caso, la C sería la respuesta correcta porque, porque tiene la única que es falsa, que es la letra 3 romano. Muy clarito, Bien. esta es muy fácil, hay que saber solamente las funciones trigonométricas. Dígame. ¿Quién me quería consultar Buenos algo? días. Ah, hola Alba, buenos días, ¿cómo está? Hola, ya, disculpe que me atrasé. Ya, chiquillos, lo siento, los saludo. Y esperando que todo se encuentre súper bien. Así que hoy día vamos a participar junto con Jessica en este trabajo. Eso quería contarle. ¿Y te parece que siga con la 4? Sí, Elba, tenemos 77 participantes, así que tenemos muchos alumnos, ¿ya? Ya, qué Para que bueno. tú sepas. Ya, Excelente. continúa. Sí, ok. Bien, la pregunta número 4 dice, ¿cuál es el valor de la siguiente expresión? Primero, hacer notar que un ángulo de 150 grados se encuentra ubicado en el segundo cuadrante y el de 315 se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, se hace necesario que busquemos ángulos equivalentes para llevarlos al primer cuadrante. Y para ello, nosotros vamos a trabajar aplicando las siguientes propiedades. Ya. Ahora, entonces, por ejemplo, al aplicar la propiedad para el ángulo al coseno de 150, dice que para encontrar el valor de alfa, necesito saber cuánto es lo que le falta a 90 para llegar a 150. Y ahí podemos ver que el ángulo alfa para el coseno de 150 es 60. A su vez, para la cotangente de 360, dice que a 360 hay que quitarle un valor, de tal manera que nos resulte, ¿no es cierto?, 315. Y ese es 45, por lo tanto alfa vale 45. Y ahora estamos en condiciones de decir que su equivalencia en el primer cuadrante sería para el coseno de 150 menos el seno de alfa. Y como alfa vale 60, tenemos menos seno de 60. Y para el de 315, tenemos entonces que el alfa que nos arrojó fue 45. Y su equivalencia entonces finalmente es cotangente de menos cotangente de 45. Y ahora ya estamos con eso, estamos en el primer cuadrante y vamos a sacar los valores para seno de 60 y cotangente de 45, que ustedes pueden ver, seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, cotangente de 45 es igual a 1, ¿ya? Y tenemos entonces finalmente que nuestro problema se reduce a una suma de dos fracciones. El 1 se transforma en una fracción. La idea es que frente a estos ejercicios hagamos un trabajo práctico, rápido, y eso se hace a través de la multiplicación cruzada, y decimos 2 por 1, 2, 2 por menos 1, 2, y menos raíz de 3 por 1, menos raíz de 3, y 2 por 1, 2. Finalmente hemos llegado al valor de la expresión, en la cual, ¿no es cierto?, ahí tendríamos que seleccionar la alternativa D.
alguna consulta respecto a eso? Bien. Chicos, Entonces, ¿avanzamos? vamos a pasar ahora a la número 5. ¿Sigues tú, Jessy? Sí, dice Ya. en la número 5 el valor de estas alternativas que están acá. Por supuesto que tenemos que saber el valor de la X que está en este triángulo, que está en relación con el ángulo de 20 grados en su ángulo opuesto, y el 3 representa para nosotros la hipotenusa, recordando que el triángulo rectángulo está aquí arriba el ángulo de 90 grados. ¿Qué nos dicen? Nos dice, dígame cuánto vale la X. ¿Qué función trigonométrica trabaja entonces con el ángulo, con ángulo opuesto e hipotenusa? Nuevamente aparece el seno. Seno de alfa sería cateto opuesto partido por hipotenusa, y eso sería ángulo de 20 grados dividido por x, que es nuestro ángulo opuesto, dividido por 3, que es la hipotenusa. Como aquí me están pidiendo el valor de la x, no me están pidiendo ningún cálculo, ¿se dan cuenta? No me están diciendo calcule seno de 20, simplemente exprese esto en x. ¿Qué significa? Que vamos a multiplicar cruzado, diciendo que 3 va a ser multiplicado por seno de 20 y la x va a quedar sola. Veamos la resolución. Efectivamente, x por 1, si yo partiera el seno de 20 por 1, y 3 por seno de 20. Y eso es todo, porque la pregunta que me están haciendo es solamente cuánto vale el valor de la x. Por lo tanto, la alternativa para nosotros en este momento va a ser la B, 3 seno de 20. Y nada más. Era bastante simple. Aquí estamos ejercitando la función trigonométrica, reconocer en el triángulo qué función debo ya aplicar. Chicos, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna? ¿Podemos avanzar? Ya. Si no hay respuesta es porque avanzamos. Ya. La número 6. Y la número 6, la expresión o el valor de la expresión es, se supone que acá nosotros tenemos una fracción, pero con las funciones trigonométricas y los ángulos notables. Recordemos que los ángulos notables son 30 grados, 60 y 45. ¿Ya? Estos ángulos siempre se van a trabajar en trigonometría y usted también debe obviamente saber cómo se obtienen. Entonces, vamos a buscar en esta tabla, que es bastante clásica y muy conveniente saberla, cuánto vale cada uno de estos valores en forma directa. Fíjense bien, buscamos seno de 30 grados, seno de 30 grados vale 1 medio, coseno de 60 también vale 1 medio, y la secante de 60 vale 2, que está ahí. Por lo tanto, para nosotros simplemente es reemplazar seno de 30 1 medio, coseno de 60 también vale 1 medio, y secante vale 2. Si yo sumo 1 medio más 1 medio, me da un 1, partido por 2, obviamente queda esta fracción. Si yo voy a las alternativas, efectivamente para nosotros va a ser la alternativa B. Efectivamente. Esta también es bastante simple, que hay que saber de esta pregunta, este cuadro que está aquí, ¿ya? Que se obtiene en función de triángulos, ¿ya? Y los ángulos de 30, 60 y el de 45 que se obtiene también en un ángulo rectángulo, en un triángulo. Chicos, ¿alguna consulta sobre el 6? No escuchamos. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Está claro? Ok, seguimos con las 7. ¿Elba? ¿Ya? ¿Cuánto mide el ángulo en el triángulo rectángulo? Ahí tenemos entonces en este triángulo rectángulo que nos preguntan por un ángulo, ¿no es cierto? Y para ello nos dan dos valores. Uno que tiene que ver con el cateto adyacente y el otro con la hipotenusa. Bueno, por supuesto que nosotros acá en este caso ya sabemos que nosotros tenemos que emplear la definición de las razones trigonométricas. Entonces, aquella que corresponde para el cálculo de este ángulo es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Hacemos
el reemplazo correspondiente y tenemos que 8 partido por 15. El cateto adyacente vale 8, la hipotenusa vale 15. De ahí, al dividir 8 partido por 15, resulta 0,53. Ya, y acá nosotros tenemos que apoyarnos en la calculadora, que para el cálculo del ángulo, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con la inversa del coseno, y para eso se hace con Shift, se aprieta cos, 0,53 el valor obtenido, y ahí eso nos arroja un valor de 57,99 grados. Y ahí tenemos entonces que la alternativa correcta sería la alternativa C. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Bien, entonces tendríamos que pasar a la pregunta número 8. Al transformar, la número 8, 3/5 de pi radianes a grados sexagesimales equivalen. Nosotros para esto obviamente tenemos que saber que el resultado va a ir en grados, porque nos están preguntando a cuánto equivale 3/5 de pi radianes. ¿Qué vamos a hacer? Primero, nos vamos a recordar de una equivalencia importante que es igual que estuviésemos calculando una regla de 3 simple. 180 grados equivalen a pi radianes. En la circunferencia correspondería a la mitad de la circunferencia, pero esta es una relación de 3 simple que nosotros la vamos a utilizar. Y lo otro, que nosotros como estamos buscando los grados, aquí sería la X, es a 3/5 de pi radianes. Esta equivalencia que nosotros tenemos acá, que es una regla de 3 simple, la vamos a escribir como una proporción. 180 es a X, como pi radianes es a 3/5 de pi radianes. Esta expresión que está aquí, que es una proporción, por supuesto que la vamos a multiplicar cruzado, diciendo entonces que X por pi radianes y 180 por 3/5 de pi radianes, que es lo que está acá. ¿Se dan cuenta? Multiplicamos X por pi radianes, es igual a 180 por 3/5 de pi radianes. ¿Qué significa? Que la X, al despejarla, multiplicando por 1 partido por pi radianes, o simplemente decir que va a pasar dividiendo, tenemos esta expresión en donde, a ver, acá tenemos que simplificar, ¿verdad? Por favor, ¿alguien me podría contestar qué es lo que se anula aquí o qué se simplifica? Los radianes. Los radianes, muy bien. Pi radianes con pi radianes se anulan, me quedaría solamente la fracción, ¿verdad? 180 por 3/5. Una forma también y rápida es decir que el 5 dividido en el 180 ya está contenido 36 veces. Si es así, lo escribo. El 5 en el 180 está contenido 36 veces y 36 108, ¿no? Me da 108. Muy bien, joven. Entonces 36 por 3 me da 108, que corresponde a la alternativa C. Estamos, muy bien. ¿Se entendió, cierto? Sí, profe. Sí. Sí, ok. Muchas gracias. Vamos a la 9. ¿Cuál de las siguientes expresiones es o son falsas? Primero, dice el seno de 210 se encuentra en el tercer cuadrante, y eso efectivamente es así, ¿verdad? Ahí está la representación gráfica de los 210 grados, y entonces pasaría a ser esa verdadera. La segunda, dice la secante en el cuarto cuadrante es positiva. Bueno, miren, yo les voy a contar que hay una frase que se creó para una forma fácil de determinar los signos en los distintos cuadrantes para las distintas funciones, y consiste en la siguiente: todos sin taco. Esa es una forma bien fácil de recordar, y así no tenemos que recurrir a tablas ni nada, ni tampoco deducirlas. Por lo tanto, ¿qué significa eso? De acuerdo al gráfico en el primer cuadrante, significa que todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante ocurre que el seno y la cosecante son positivas.
En el tercer cuadrante son positivas la tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante es el coseno y la secante. Por lo tanto, la segunda opción es verdadera. Y finalmente vamos a ver que la tercera es falsa, puesto que 2pi equivalen a 360 grados y no a 180. Donde entonces nosotros, de acuerdo a eso, vamos a seleccionar la alternativa C, puesto que la pregunta apunta a que cuál o cuáles son falsas. Y ahí estaríamos entonces en condiciones de responderla. Fijarse muy bien que decía falsa. Por lo tanto, a esa tengo que yo abocarme en responder. ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Estamos bien? ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Profesora, yo encuentro que la 1 es falsa, porque habla del seno de 210, entonces estaría más como en el segundo cuadrante o en el cuarto. No puede ser porque a la mitad van 180. Sí, Claro. yo digo que Lo que la pasa es que aquí, mira, considera tú que este es un círculo, ¿no es cierto?, que representa 360 grados. Desde el cero Ya hasta entendí. ahí, ¿está bien? Hay 90, de ahí hasta acá, de 90 a 180, y de aquí tenemos de 180 a 270. Y completamos a los 360. ¿Sí? ¿Se aclaró? ¿Está bien? Sí, está bien, Sí, profe. se aclaró. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Bien, pasamos a la pregunta número 10, Jessy. ¿Sí? Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es o son verdaderas? Veamos, también es relación a las materias. Vamos a ver qué pasa con esto. A la equivalencia. 120 grados es a 2/3 de pi radianes, 1/2 de pi radianes será 90 o 360 a 2 pi radianes. Veamos si es verdad esto. En la número 1 romano vamos a usar la misma equivalencia de antes. 180 grados es a pi radianes, como 120 es a x. Ahora, fíjense bien que la incógnita está en los radianes, porque tenemos que llegar a decir si 120 es igual a 2/3 de pi radianes. Esta equivalencia entonces la escribo como una proporción, 180 es a 120 como pi radianes a x. Usted sabe más que multiplicar cruzado, me queda 180 por x, 120 por pi radianes, despejo la x, usted usa el método que quiere, vuelvo a repetir en las ecuaciones, multiplicando por 1 partido por 180, o simplemente algunos lo dicen, el 180 pasó dividido. ¿Qué pasó dividido? 120 por pi radianes dividido por 180, solo me queda simplificar. Los ceros se anulan, 12 y 18 son múltiplos del 6, por lo tanto si simplifico el 6 en el 12 me da 2, y el 6 en el 18 me da 3. Por lo tanto, finalmente es 2/3 de pi radianes. Luego, el primero, que sería la equivalencia que acabo de explicar, es verdadera. ¿Ok? En el segundo romano, me dicen que 1/2 de pi radianes equivale a 90 grados. Recién la profesora explicó que una circunferencia completa equivale a 360 grados y equivale a 2 pi radianes. Por lo tanto, si yo tengo solamente el cuarto que equivale a 90 grados, por supuesto entonces sería correcto decir que pi radianes, pi medio radianes dividido por 4 me daría, perdón, aquí abajo, 2 pi radianes, si lo divido por 4 me daría 1/2, que es la equivalencia que está aquí arriba. Por lo tanto, también es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entendió? Chicos, ¿me pueden contestar? Entendió súper, profe. Ya, muy bien. Gracias, señorita. Gracias, señor. Ya, en el tercero romano es precisamente lo que habíamos comentado. Y aquí obviamente vuelvo a ejercitar solamente conocimientos muy simples.
una circunferencia tiene 360 grados y equivale a 2 pi radianes. Por lo tanto, también es verdadera, luego corresponde a la letra D, 1, 2 y 3, que son las tres verdaderas. ¿Cierto? Simple. Número 11. ¿Elba? Sí, para determinar el valor del ángulo pedido debemos aplicar. Ya, nosotros ahí tenemos un triángulo, si ustedes se fijan, este triángulo ya no es un triángulo rectángulo, porque uno de esos ángulos mide 65, ¿verdad? Y eventualmente los otros también tendrían que ser de tal manera que me dé un total de 180, pero hay que destacar que no es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, descartamos la alternativa A y D. Leámosla. La A dice, si yo puedo determinar el ángulo alfa a través del teorema de Pitágoras. No, porque Pitágoras trabaja con el triángulo rectángulo. La letra D, función trigonométrica seno de alfa. Tampoco, porque también se necesita como requisito que sea un triángulo rectángulo. Bien, descartamos esas dos entonces. Ahora, y se descarta la alternativa C porque falta información, en el sentido de que el teorema del coseno dice que es el lado A al cuadrado es igual a B al cuadrado, más el lado C al cuadrado, menos 2 por el lado B, por el lado C, por coseno de alfa. Y si ustedes se fijan, hay dos, con esta figura se presentan dos incógnitas. Una es el ángulo alfa, y tampoco contamos con un tercer lado. Por lo tanto, ahí tenemos descartadas las alternativas. Y sin embargo, sí que podemos aplicar el teorema del seno, puesto que tenemos A, por decir un lado, tenemos otro lado, por decir que es B, y tendremos entonces que el ángulo vamos a considerar alfa, ¿no es cierto?, como nuestra incógnita, y para beta, el ángulo de 65. Y ahí estamos en condiciones de aplicar el teorema del seno. Finalmente, entonces, seleccionamos la alternativa B. ¿Dudas? Consulta. Bien, pasamos entonces a la pregunta número 12. Ya, jóvenes, en la número 12 me dicen el valor de X en el triángulo rectángulo. Acá, por supuesto que me da la alternativa, veamos qué pasa. El triángulo, muy fácil, usted lo conoce en mucho tiempo, triángulo rectángulo, tengo un cateto que vale 8, la hipotenusa 10 y X. ¿Qué debemos aplicar? ¿Alguien me podría decir qué aplicamos entonces? Pitágoras. Pitágoras, muy bien, señorita. Calculamos entonces el teorema de Pitágoras. Fácil entonces, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, es decir, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuáles son los catetos aquí? El cateto que forma el ángulo de 90 es x y 8. Veamos si es verdad. 8 al cuadrado más x cuadrada, que son los catetos, es igual a la hipotenusa, que es el 10. Al resolver esto, por supuesto, 8 por 8 es 64, 10 por 10 son 100, despejamos la x al cuadrado, ya sea restando ambos lados de la ecuación o simplemente diciendo que el 64 pasa restando. Vuelvo a insistir, la ecuación usted la resuelve a su método más fácil que usted considera. 100 menos 64 me da 36, x cuadrada es igual a 36, por lo tanto aplico raíz cuadrada y eso me da 6. ¿Ya? Siendo entonces la B la alternativa correcta, en donde el cateto desconocido vale 6. Ya, esta pregunta es bastante simple, ya era simplemente recordar. ¿Ya? La número 13. ¿Elba? Ya. ¿Cuál de las siguientes expresiones es falsa? Ya, para ello nosotros tenemos
un triángulo rectángulo donde aparecen los valores de los lados y del ángulo. Entonces, primero, el ángulo alfa más el ángulo beta dice igual a 90. Y efectivamente es así, puesto que según el teorema, ¿no es cierto?, los ángulos interiores en un triángulo suman 180 grados, y si ya tenemos definido que uno de ellos es 90, los otros dos sumados deben dar 90. Por lo tanto es verdadera. La segunda, m al cuadrado, que es la hipotenusa en el triángulo, dice que es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bueno, estamos entonces frente a ¿qué cosa? Al teorema de Pitágoras. Y se cumple, ¿verdad? Por lo tanto, la segunda alternativa también es verdadera. La tercera. C dice ángulo beta es igual a 90 menos el ángulo alfa. Efectivamente, podemos apoyarnos en la primera, sabemos que alfa más beta debe dar 90, por lo tanto, si yo quiero considerar el valor de uno de ellos, tendríamos que decir que a 90 hay que restarle el otro, y así obtenemos el que nos piden efectivamente. Por lo tanto, eso también es verdadero. Y en relación a la alternativa D, tenemos que el seno de alfa dice que igual a P partido por X. Ya, seno, recordemos que es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto de alfa es X. Y la hipotenusa es M. Y lo que hace, ¿no es cierto?, que esa expresión sea falsa. Finalmente, entonces, vamos a seleccionar la alternativa D, puesto que la pregunta habla sobre cuál de las siguientes expresiones es falsa. Dudas, consultas. No, perfecto. ¿Podemos seguir, chicos? Ok. La 14. Dice, ¿qué altura tiene un árbol si proyecta una sombra de 12 metros cuando el ángulo de elevación al sol es de 50 grados? Me dice, ahí me da las medidas de la altura del árbol, pero vamos a hacer el dibujo, que obviamente nos va a dar la señal de cuál de las funciones trigonométricas vamos a utilizar. Fíjense bien, tenemos un ángulo de 50 grados, que es el ángulo de elevación, la sombra del árbol, que son 12 metros, y la altura, que en este caso sería la X. Si nosotros vemos los datos que aquí tenemos y relacionamos el ángulo de 50 con X, es el ángulo opuesto, y la hipotenusa, y el cateto adyacente, que sería 12. ¿Cuál entonces sería la tangente? La función trigonométrica, ¿verdad? Porque tenemos cateto opuesto partido por cateto adyacente. Eso significa que vamos a reemplazar en la tangente de alfa, que en este caso vale 50, que era el ángulo de elevación, cateto opuesto es X, y el 12 es para nosotros el cateto adyacente. Obviamente, con calculadora podemos calcular la tangente de 50, que vale 1.19, y X8, que es nuestra otra expresión, la vamos a multiplicar cruzada, dejando que X va a ser igual a 1.19 por 12, que finalmente ese resultado es 14.28. ¿Qué significa eso entonces? Que nuestro árbol, es gigante entre paréntesis, mide 14.28 centímetros, 14 metros. La alternativa B. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? Ok. Y la 15, que sería la última, ¿Elba? ¿Sí? En el triángulo ABC. Ya. Lo que piden ahí es calcular la expresión seno de alfa más seno de beta. Y para eso nosotros contamos con toda la información necesaria, puesto que vemos nosotros que tiene cateto para alfa, por ejemplo, el cateto opuesto a B, para beta el cateto opuesto es BC,
y la hipotenusa es ABC. Entonces, si nosotros hacemos, porque este es un trabajo algebraico, recordemos entonces que el seno de cualquier ángulo es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Chiquillos, bien importante no confundir. Si dice seno de alfa, cuando demostramos nosotros la definición, estamos diciendo que es para cualquier ángulo, puede ser alfa, beta, gamma, lo que sea, así que para que no se vayan a confundir. Cuando hablamos de seno de alfa, estamos hablando de cateto opuesto partido por la hipotenusa, pero el ángulo puede ser cualquier letra, ¿ya? Eso es en forma general. Por lo tanto, para que no se confundan en el caso de acá. Ya, seno de alfa es cateto opuesto, y el cateto opuesto es AB, partido por la hipotenusa, que es ABC. Ahora vamos a ver el seno de beta. El seno de beta es el cateto opuesto, que es BC, partido por la hipotenusa, que es ABC. Bien, ya tenemos entonces nuestros valores correspondientes a cada una de las razones trigonométricas pedidas. Finalmente tenemos AB, seno de alfa es AB partido por ABC, y seno de beta es BC partido por ABC. Bueno, ya hemos visto, ¿no es cierto?, en ocasiones anteriores que nosotros podemos simplificar, ¿no es cierto?, AB por AB y BC por BC respectivamente. Lo que nos da arroja, ¿no es cierto?, que tenemos entonces que nos queda 1 partido por C más 1 partido por A, multiplicamos en forma cruzada, como ya lo hemos aplicado en otras ocasiones, y tenemos 1 por A, C por una C, y todo dividido por AC. De esta forma, entonces, estaríamos en condiciones de seleccionar la alternativa D. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Con esto nosotros ya estaríamos finalizando el trabajo de corregir la prueba o la evaluación formativa que tuvieron que hacer ustedes, ¿no es cierto?, en días anteriores. De todo lo que hemos visto, ¿qué cosas ustedes consideran que les faltó o que no entendieron, para que dejemos un minutito para que ustedes aclaren dudas? La 4, profe. ¿Mm? La 4 no caché cómo hacerla. La 4. ¿Ya? Sí, la veo al tiro. Ya. Ya. Oye, mira, lo que pasa es que yo voy a tratar de volver a explicar un poco el asunto. Lo que pasa es que no sé si me alcanzan a... ¿Me ven a mí o no, chiquillos? Sí, profe. Ya, entonces mira, lo que pasa es que yo voy a hacer un círculo gonómetrico, ¿ya? Y tenemos que, en este círculo gonómetrico tenemos que los 150 grados, ¿ya?, están en el segundo cuadrante. Y los 315 están en el cuarto cuadrante. Segundo cuadrante y cuarto cuadrante. Bueno, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros no podemos trabajar los valores para determinarlos en forma bien directa. Entonces lo que uno hace es que estos 150 y los 315 lo llevamos a una equivalencia, ¿ya?, al primer cuadrante. Y para eso es que nosotros usamos las propiedades que aparecen ahí. Como por ejemplo, si yo tengo, las propiedades son coseno de 90, ¿no es cierto?, más alfa, igual a menos seno de alfa. Esta propiedad es bien importante, ¿por qué? Porque eso me va a permitir llegar al primer cuadrante. ¿Y por qué razón? Porque ahí cuento con valores para las funciones. Para los ángulos de 30, de 60 y 45 son ángulos notables. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo aplico esta propiedad, entonces tendría coseno de 90
y busco un número que sumado con 90 me dé 150, y es el 60. Y ahí entonces tendría que el alfa es igual a 60. Y yo directamente, entonces, ¿qué hago? Ya sé que la propiedad dice que cuando yo tengo el coseno de 90 más algo, es igual al menos seno, y ahí estoy buscando la equivalencia, menos seno de 60. Y por esa razón, tenemos que coseno de 150, para poder determinar su valor, se transforma en menos seno de 60, que es su equivalente en el primer cuadrante. Por otro lado, dice el problema, si me lo muestras un poquito, Jessica, que no me acuerdo, era cotangente 315. Sí. Sí. Ya. Entonces, cotangente de 315. Cuando se trata de la cotangente, hay una propiedad que dice que la cotangente es igual a 360 menos alfa. Y eso nos va a dar menos cotangente de alfa. Entonces, ¿ah? Elba, escribe bajito de la pizarra porque no se ve arriba. Espérate, la levanto. Ya, ok, ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Sí. Entonces, la cotangente, ¿yo qué tengo que hacer para determinar el valor de alfa? Porque eso es lo que me pide acá. Buscar un número que restado con 360 me dé lo que nosotros nos plantean, 315. ¿Verdad? ¿Estamos viendo? Sí. Ya. Sí. Por lo tanto, ¿qué número va a ser el que tengo que restar la 360? 45. 45. 360, si le resto 45, obtiene lo que yo ando o lo que necesito. Y ahí tendríamos entonces los 315. ¿Qué significa eso? Que el alfa vale 45. ¿Bien? Entonces, reemplazándolo acá, tendría que su equivalencia del cotangente 315 en el primer cuadrante es menos cotangente de alfa. Y ya sabemos que alfa vale 45, entonces sería menos cotangente de 45 grados. Y ahora entonces tenemos que, acá vamos a borrar este más para colocarle directo el menos cotangente de 45. Y bueno, y ahí sigue lo que ya podemos trabajarlo, ¿no es cierto? Usando la tabla, que ¿me pones la imagen, por favor? Bueno, yo quiero preguntar si hasta ahí se entendió la idea. Sí, profe. Benjamín. ¿Sí? Sí, Ya. Porque lo demás tú ves que... sí, esa hay es la que idea, calcular ¿verdad? nomás. Sí. Es Ya calcular después con viene el lo cuadro de que lo está al otro, lado. que son los valores, que ya los tomas de ahí, y te queda una simple operación de dos fracciones. ¿Me entendió la Profe, tengo idea? una pregunta en la 9. Sí, profe. ¿En cuál, hijo? En la pregunta 9. Ok. Ya, aquí está la 9. Mi pregunta es, en el seno de 210, a mí me dio un medio, pero supongo que da negativo y por eso está en el tercer cuadrante y no en el primero o en el segundo para que quede positivo, ¿no? Por eso sería solo 3. Hijo, pero ¿sabes? Te contesto. Acá en la pregunta solamente me están diciendo dónde está ubicado dentro de los cuadrantes. Recordemos que los cuadrantes se cuentan contra el puntero del reloj. El 1, el 2 y el 3. En este cuadrante está ubicado el 210. Ahora, no estoy preguntando si el valor es un medio, si es negativo o positivo. Fíjate, dice, ¿cuál de las siguientes expresiones son falsas? 1 romano, el seno de 210 se encuentra en el tercer cuadrante. Ahora, lo voy a ubicar.
obviamente, para hacer el cálculo tengo que hacer lo que estaba explicando la profesora, 180 más alfa, ¿verdad? Obviamente aquí el seno es negativo y obviamente lo tengo que valorar. Pero yo no te estoy preguntando eso, simplemente te estoy diciendo en dónde yo lo voy a ir a ubicar para recién ir a buscar su valor. Pero ni siquiera te estoy preguntando el valor. ¿Está claro? Simplemente te estoy preguntando si está ubicado en el tercer cuadrante. Y te pregunto, ¿eso es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero según lo que dice, pero me están preguntando del Exacto. seno según yo, entonces no Ah, vi lo que me claro, preguntan. pero escúchame, si yo te hubiese dicho el seno de 210 vale menos un medio, ponte tú, o menos raíz de 3 partido por 2, no sé. Nos vamos a la tabla y vemos si eso es verdadero o falso, ¿ya? Pero aquí la pregunta es simplemente, y es bastante fácil, simple, porque el de abajo también te están preguntando lo mismo, fíjate, la secante en el cuarto cuadrante. ¿Cuánto vale? No tengo idea. ¿Cuántos grados? Simplemente te estoy preguntando que se encuentra en el cuarto cuadrante. Es decir, va a medir entre 270 y 360. ¿Te das cuenta? Solo te estoy preguntando si es Sí, positiva. ¿Ok? Y acá en la primera te estoy preguntando, ¿qué pasa con el seno si yo tuviese el 210? ¿Dónde se va a ubicar? ¿Se va a ubicar en el tercer cuadrante? Sí. ¿Te das cuenta? O sea, son preguntas bastante simples. No son engorrosas ni complicadas. ¿Está claro? Ahora, claro, sí, lo que profe, pasa, chiquillos, gracias. que Ya, en el cuarto cuadrante solo son positivos el coseno y la secante. la secante. ¿Te fijas? De acuerdo a lo que les dije delante yo con respecto a que había una frase que se había creado, de tal manera que en el cuarto cuadrante, ¿qué funciones trigonométricas son positivas? Son el coseno y la secante. Por lo tanto, esa es la razón por qué es verdadera. Simple, nada más que ahí lo único que está preguntando si la secante es positiva en el cuarto cuadrante, efectivamente, sí. Ok, ¿estamos, hijo? Sí, profe.